Bien, los pronombres reflexivos son los siguientes: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Si dais cuenta, llevan F, acaban en F, myself, yourself, himself, herself, itself. Y la primera, segunda y tercera persona del plural van con VES. Ourselves, yourselves, themselves. ¿Qué significan? Pues, por ejemplo, el primero significa myself, yo mismo, a mí mismo o me en algunos casos. Bien, en teoría, los pronombres reflexivos se usan para expresar acciones que una persona hace sobre sí misma. Es un efecto boomerang. Se hace uno a uno mismo. Pero tenemos que saber que algunos verbos que se usan en español con los reflexivos, en inglés no. A veces coinciden, a veces no. Aquí tenemos algunos ejemplos de verbos que se usan en inglés con reflexivos, con la acción reflexiva, uno a sí mismo. Por ejemplo, cut. I cut myself with a knife. Yo me corté con un cuchillo. O, por ejemplo, burn. He burned himself while cooking. Él se quemó mientras estaba cocinando. O, por ejemplo, kill. The woman killed herself. La mujer se mató. He shot himself by accident. Él se disparó por accidente. You consider yourself a good person. Tú te consideras a ti mismo una buena persona. O hurt. The boy hurt himself while playing football. El chico se hirió mientras jugaba al fútbol. También pasa con algunos verbos que llevan preposición, por ejemplo, look at. She looked at herself in the mirror. Ella se miró a sí misma en el espejo. O he's talking about himself. Él está hablando sobre sí mismo. She's talking to herself. Ella está hablando consigo misma. Está hablándose a sí misma. Consigo misma. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos verbos que en español sí se usan con reflexivos, en inglés no. Por ejemplo, dress, vestirse, wash, lavarse, shave, afeitarse. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, he dresses himself. He dresses himself. Y esto es correcto, pero no significa que él se viste a sí mismo, sino que se viste por sí mismo. Es decir, sin la ayuda de nadie. Es decir, sabe vestirse sin ayuda, él mismo. Pero no que se viste a sí mismo, no es esa la idea, sino la idea es que lo hace él solo sin ayuda. O por ejemplo, this little girl washes herself. Esta niña pequeña se lava a sí misma, es decir, se lava sin ayuda de nadie, sabe lavarse sola. Por tanto, podemos decir que en inglés los pronombres reflexivos se usan sobre todo, principalmente, para expresar que alguien hace algo por sí mismo, sin ayuda de otros. Tenemos un ejemplo muy común, que es este: do it yourself. Hágalo usted mismo, o hazlo tú mismo. Y se suele abreviar así: DIY, do it yourself. Esto, por ejemplo, para buscar en internet cosas que se hacen de bricolaje, en casa, etcétera, etcétera, suelen llamarse DIY, do it yourself. Hazlo tú mismo. Por ejemplo, he walks to school himself. Él camina hacia el colegio, él solo, sin ayuda. Y también puede llevar la preposición by himself, por sí mismo, sin ayuda de nadie, o sin compañía de nadie en este caso. By himself.
Para cosas también podemos usar estos reflexivos y la traducción sería algo así como en sí mismo o en sí misma. Por ejemplo, the house itself is nice, but it hasn't got a garden. The house itself. Por último, tenemos que distinguir entre reflexivo y recíproco. Recíproco es otra cosa distinta. Pete and Sarah love themselves. Pete y Sarah se aman a sí mismos, pero cada uno a sí mismo. Es lo que quiere decir. Pete ama a Pete, se ama a sí mismo, y Sarah ama a Sarah, a sí misma. Entonces, ¿cómo decimos que se aman el uno al otro? Pete ama a Sarah y Sarah ama a Pete. Para eso tenemos que usar each other. Pete and Sarah love each other. Pete y Sarah se aman el uno al otro. Each other. El uno al otro. Aquí era cada uno a sí mismo y aquí es el uno al otro. Esto se llama reflexivo, una acción reflexiva, y esto es una acción recíproca, uno a otro. Bien, y con estas dos preguntas me despido hasta el próximo vídeo. Do you consider yourself a good student? Do you study English by yourself? Bye bye.